Hey, ¿qué tal, chicos? Soy Lucio Lobo Freak y bienvenidos al episodio número 13 de RWBY. Si actualmente aún no ven los episodios anteriores, bueno, voy a dejar la lista de reproducción completa aquí abajo en los comentarios, donde pueden ver todo lo relacionado a este volumen. En cuanto a los videos anteriores, aún tengo videos bloqueados, así que posiblemente habrán notado que tuve que brincarme algunas reacciones. Creo que el episodio 8 y 9 siguen bloqueados y este video posiblemente también va a ser bloqueado, así que posiblemente puedan esperarlo dentro de una semana después de que haya salido el video oficial en YouTube. Así que bueno, hay mucho que esperar en esto. Aún seguimos en la escena de combate en medio de la escuela en la que nos quedamos en el episodio anterior. Así que vamos directo al episodio. Aquí vamos, chicos. Creo que está un poco... No, estamos bien. Les comentaba que no recuerdo haber visto un ataque en combinación de Yang y Ruby. Eso lo aprendió de Ozpin. Eso está tardando más de lo que pensé. De verdad. Oh. No, I don't think I'm healing her. Our aura heals her bodies. It feels more like I'm using my aura to amplify hers. Okay. Aren't you worried about running out? Pierre once told me I've got a lot of it. I still believe her. Ok, realmente no la está curando, está amplificando su aura para que ella pueda curarse a sí misma más rápido. Ouch. Está usando electricidad o algo así. What's happening? You took a heavy hit. You need to stay with me while the others fight. That's annoying. Good to have you back. Lo siento. Ouch. Pero esto es electricidad. His semblance. He can block out pain. It's how he's able to handle injecting so much dust into his body. No necesita sentir dolor. Simplemente necesita estar noqueado. What's going on in there? None of your concern. Por eso me encanta Nora. ¿Aún más? Está resistiendo mucho más de lo que realmente pensé que iba a aguantar en combate. Stay focused. Our friends are almost done here. Adam! Blake. Oh, sí llegó Blake. Who is that? Stand down! No creo que si lo pides amablemente vaya a funcionar. To think that I went through so much trouble to find you, only to have you deliver yourself to me. This isn't what's right for the Faunus. Stop what you're doing and we can end this peacefully. You're No. wrong, Blake. Sí, no creo que realmente se vaya a rendir. No, I can't. Not by myself. That's why she didn't come alone. ¡Ey! What? Who's there? Your brothers and sisters. Pensé que Adam iba a traer una... Please stop this. Pensé que iba a tener mucho más gente.
Pero se estaban infiltrando, así que supongo que tenían una cantidad más reducida. Our enemies, and we will not let them ruin. Oh. Ok, bueno, eso creo que sí los va a arruinar. ¡Ey! Mamá veladona. Y a este punto, ¿qué es lo que está pasando con Raven y Cinder? What's happening? I'm not sure. How are you feeling? Better. Much better. Keep it up. How? How did you do this? Adam, it's over. Sí, no creo que tengan buena opción. And it's over for all of us. Hey, wait! What are you doing? Trying to get us all killed? I am making humanity pay for what they've done. We sent someone over to confirm. Está muy fuera de control. Ni siquiera parece Adam en sí. She disarmed them. ¡Ey! What do we do? This is your business, not mine. Fix it. I told you, Adam. It's over. Uh, Kill them! ok. Solo así. No sangra. Wise está sangrando. ¿Por qué él no sangra? Acaba de ser atravesado por el aguijón de esa cosa. Yang? ¿A dónde? Oh, con Raven. Ni siquiera merece su tiempo. Esa sonrisa confiada de Wise me encantó. ¿Blake se volvió a ir? Bernal was a decoy the whole time. The last Spring Maiden must have trusted you a great deal before she died. I bet that was a mistake. ¿Puede disparar su espada? Se han estado luciendo con las animaciones de combate en los últimos episodios, a diferencia de los primeros. Hablando de ello, Aura can't protect your arm. It's grim. You turned yourself into a monster just for power. Cinder es parte Green. Digo, me lo imaginé desde el episodio anterior, pero wow, ok, fuck it. Esta combate es mucho mejor que eso. Pensando en ello, Raven tiene mucho tiempo con los poderes de la Maiden. Eso significa que debería ser mucho mejor que Cinder utilizándolos. Fuck me, esto es como ver Dragon Ball Z. Cambiaron de arma.
¿Raven está usando hielo? No entiendo por qué. Ok, no entiendo por qué Raven, siendo la dama de la primavera, está usando hielo. No dejen que nada le pase a Raven, por favor. Y aquí es cuando entra la música. Fuck. Cambió el color de la espada de Raven. Cambió a amarillo por un momento. Ahora es azul. Sigo sin saber cómo funciona eso. Eso es a lo que me refiero. Raven debe ser mucho mejor utilizando sus poderes. Además de que tiene mucha más experiencia en combate. Y aún así, creo que ambas están bastante heridas. If you were stronger or more clever, then maybe you'd remember to watch your back. Bernal. Y... oh. No puede ser el final de Cinder. ¿O sí? Oh. Verdad me pareció un personaje bastante interesante, del cual me hubiera gustado saber un poco más. Pero volviendo a lo que acabamos de ver, wow. Qué escena de combate mucho más esperada que teníamos. Y no entiendo por qué no han hecho escenas de combate en este volumen de esta manera. Se han visto algo fuera de lo que solía hacer Ruby. Y esto realmente te regresa a lo que solía hacer Ruby en cuanto a sus escenas de combate. Esto es... oh, cierto, esto es la puerta. Entonces... en sí, ¿qué es la reliquia entonces? The fuck? Eso es la reliquia, supongo. Por un momento pensé que en sí el árbol o el lugar en sí completo era la reliquia. Y que no era un objeto físico. Yang. No voy a pelear con Raven, ¿o sí? Fuck me. Ok, chicos, esto fue episodio número 13. Uno antes del final. Yo esperaba que este combate entre Raven y Cinder realmente fuera el final de la temporada, pero creo que no, creo que aún falta un poco más para llegar a este final. Y bueno, hay varias cosas que quisiera recalcar. La primera, esta fue una excelente escena de combate entre Raven y Cinder. No entiendo por qué no hubo más escenas así en volúmenes anteriores, como el caso de la pelea entre Crow y Darian. Me hubiera encantado ver algo coreografiado de esta manera en ese combate, a pesar de que Crow realmente se sintió muy diferente en la forma en la que esperábamos peleara en ese momento. Y
en esta escena ni siquiera se vio relucir mucho, realmente no fue una parte central de la escena de combate, lo cual es bastante decepcionante porque me encanta Crow y me encanta la versatilidad que pudiera llegar a tener con sus armas. Por otra parte, Raven demostró ser bastante experimentada con sus poderes y su habilidad, es decir, lo que comentaba, a pesar de que Cinder pudiera tener mucho poder, sigue siendo muy joven y no tiene experiencia utilizándolo. Creo que en el mundo de RWBY todo se basa en eso, en experiencia. Los cazadores profesionales lo son porque tienen experiencia en ello, mientras que los jóvenes como el equipo RWBY aún tienen que asistir a clases para conseguir esa experiencia y vivir en el mundo exterior para poderla utilizar. Pero Raven lo ha tenido y lo ha hecho durante años, durante ya muchos años. En los comentarios del video anterior, de hecho, comenté que haciendo los cálculos aproximadamente tendría alrededor de 40 años en total Raven al momento, y posiblemente ya tuviera tenido muchos teniendo los poderes de la Maiden. Así que por lo tanto tiene mucha experiencia utilizándolo, sabe sus limitaciones y cómo utilizarlos. A diferencia de Cinder, la cual acaba de obtenerlos y a pesar de que tiene poco utilizándolos, sabe quizás manejarlos correctamente, pero aún es joven. Aún no tiene esa experiencia de combate y aún no tiene esa experiencia utilizando los poderes. Creo que esa es la principal diferencia que hay entre las dos. Además de que esa ambición de poder realmente la ciega en combate. Y creo que aquí se vio relucir mucho eso, la diferencia que hay entre Raven y Cinder. Raven prácticamente no recibió ni un solo golpe. Y mientras que Cinder se vio afectada por todo por alrededor de ella. El ambiente, el lugar donde estaban peleando, los golpes de Cinder. Y ese brazo Grim que al parecer no cuenta con aura, así que es un blanco muy fácil que puedes atacar sin ningún problema. Pero bueno chicos, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Luis el Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.